Hay cierto tipo de persona que tiene cosas reales que decir, y lo sabe, que sale de reuniones con la sensación de haberle hablado a una pared, que termina conversaciones repasando mentalmente lo que dijo, preguntándose por qué nada de eso pareció conectar. Si alguna vez sentiste que tus palabras se desvanecen antes de llegar a alguien, sabes exactamente de qué estoy hablando. ¿Y la parte más frustrante? La mayoría asume que es un problema de contenido, que solo necesitas mejores ideas, más datos, un argumento más sólido. Pero no va por ahí. No eres alguien sin nada valioso que aportar. Y tampoco eres alguien que aún no descubre qué decir. Lo que está ocurriendo es distinto, y más sutil. Existe una brecha entre lo que realmente comunicas y lo que los demás reciben. Y esa brecha casi nunca se aborda cuando se habla de comunicación, porque la conversación suele quedarse atrapada entre ser más asertivo por un lado y aprende a escuchar por el otro. Hoy vamos a explorar qué es lo que en verdad sucede cuando alguien habla, y por qué ciertas voces atraviesan el ruido mientras otras simplemente no llegan. Piensa un momento. Has tenido un maestro, un colega, quizá un mentor, alguien que, en cuanto abría la boca, el ambiente cambiaba. No porque lo que decía fuera necesariamente más inteligente que lo que otros ya habían dicho. Había algo en la forma, una cualidad en la voz, una especie de gravedad, como si las palabras tuvieran peso incluso antes de ser comprendidas. Y también has vivido lo contrario. Alguien que habla, y de pronto te das cuenta de que tu atención se fue sin hacer ruido. No porque fueras grosero, sino porque algo en su manera de hablar no lograba sostenerte. Entonces, ¿qué separa esas dos experiencias? ¿Qué hace que una voz impacte, y qué hace que se diluya? Investigadores en comunicación han identificado ciertos patrones al hablar que erosionan la atención de quien escucha. Y lo interesante es que la mayoría no tiene que ver con el contenido en sí, sino con la relación que el hablante construye con quien está enfrente. El chisme, por ejemplo, no solo el evidente sobre la vida privada de otros, sino el hábito más amplio de hablar negativamente de alguien que no está presente. Eso activa una reacción inmediata, casi instintiva, en quien escucha. Si esta persona hace esto con otros, también lo hará conmigo. La atención comienza a retirarse como una forma de autoprotección. El juicio constante provoca lo mismo. Cuando percibes que te están evaluando mientras hablas, la conversación deja de ser intercambio y se convierte en actuación. Y nadie se abre de verdad en un escenario. Luego está la negatividad crónica, esa versión de comunicación que convierte cualquier tema en un catálogo de quejas, problemas y pequeñas catástrofes. Drena el espacio. No porque sea falsa, sino porque, como observó el experto en comunicación Julian Treasure, quejarse se contagia como una especie de miseria viral. No llevas luz al lugar, llevas neblina. También está la exageración. Inflar el lenguaje hasta que las palabras dejan de significar lo que deberían. Cuando todo es increíble, nada lo es. Cuando cada historia se vuelve épica, lo épico se convierte en ruido. Y luego está el dogmatismo, la confusión entre hecho y opinión, presentadas como si fueran lo mismo. Cuando alguien hace eso, entiendes que no estás en un diálogo. Estás en un monólogo disfrazado de conversación. Estos patrones no solo vuelven menos efectiva la comunicación, agotan la disposición de la otra persona a escuchar incluso antes de que procese el contenido. Ahora piensa en tu propia voz en la vida diaria. Con tu equipo, tus amigos, tu familia. Apuesto a que hay momentos en los que te descubres a mitad de una queja, y sientes, incluso mientras sigues hablando, que te hundes más en el problema sin acercarte a una solución. O quizá estiraste un poco una historia para que funcionara mejor, y te fuiste con esa ligera incomodidad de haberla inflado apenas de más. Eso no es un defecto de carácter. Esos patrones son fáciles de adoptar y realmente difíciles de detectar desde dentro. Pero aquí es donde la conversación cambia. Porque hay otra cara. Y aquí es donde se pone interesante. Si existen patrones que destruyen la escucha, también existen fundamentos que la construyen. Y no son técnicas de presentación, son cualidades de carácter que se traducen directamente en presencia vocal. La primera es la honestidad. No la versión brusca y sin filtro que confunde crudeza con franqueza. Honestidad como compromiso con lo real. Hablar con claridad sobre lo que realmente piensas, sin rodeos, sin suavizantes vacíos, sin decir lo que el otro quiere oír solo para mantener la calma en el ambiente. La segunda es la autenticidad. Lo que ocurre cuando dejas de armar una versión distinta de ti para cada conversación y simplemente te presentas. Como presencia, no como estrategia. La tercera es la integridad. La coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando esas dos cosas se separan, la gente lo percibe. Y cuando lo percibe, la escucha real se detiene. Permanecen físicamente en el lugar, pero su atención ya está en otra parte.
Y la cuarta, esta sorprende, es el amor. No amor romántico, sino ese que implica desear genuinamente el bien a la persona con la que hablas. Porque cuando realmente quieres algo bueno para alguien, se vuelve muy difícil juzgarlo al mismo tiempo. Y sin juicio, hay espacio. Y donde hay espacio, hay escucha auténtica. Casi nadie habla de esta combinación específica. Las conversaciones sobre comunicación suelen tratar la voz como una herramienta, algo que calibras y apuntas hacia un objetivo. Pero la voz no es solo una herramienta. Es una expresión. Y lo que expresa no es únicamente el contenido de tus palabras. Es quién eres mientras las dices. Pero hay una capa más. Porque incluso si resuelves qué decir, sigue estando la cuestión del cómo. La voz humana es el instrumento más poderoso que existe. Y al mismo tiempo, es el instrumento que la mayoría nunca ha aprendido a usar de forma consciente. Literalmente tienes una caja de herramientas acústica que puede cambiar por completo cómo se recibe lo que dices, y lo más probable es que nunca la hayas abierto de verdad. El registro vocal, por ejemplo. La mayoría habla desde la garganta hacia arriba, a veces desde la nariz, a veces de manera superficial en el pecho. Cuando anclas la voz más abajo, hacia el pecho, adquiere más peso, más autoridad. Investigaciones sobre percepción de liderazgo muestran que asociamos voces más graves con poder y confianza, no porque lo decidamos racionalmente, sino porque así reaccionamos. El timbre, la textura de tu voz, también importa. Las voces que percibimos como cálidas y ricas generan más confianza y sostienen la atención por más tiempo que las que suenan tensas o planas. Y el timbre se puede entrenar. Respiración, postura, ejercicios vocales. No es un don que se tiene o no se tiene, es una práctica. Luego está la prosodia, el ritmo y la melodía al hablar. Quienes hablan en un tono completamente plano son difíciles de seguir, no porque sus ideas sean débiles, sino porque la voz no señala dónde está lo importante. Y también está el extremo opuesto, igual de problemático, esa entonación ascendente repetitiva donde cada frase termina como pregunta, incluso cuando es afirmación. Ese patrón limita tu capacidad de comunicar matices con el mismo instrumento diseñado para hacerlo. La velocidad y el volumen completan el cuadro. Reducir el ritmo en ciertos momentos, o, en el extremo, usar el silencio, puede impactar más que cualquier palabra. El silencio no está vacío. Es presencia con el volumen al mínimo. Al mismo tiempo que has llevado tu voz toda la vida contigo, es muy probable que nunca te hayan enseñado a usarla. Creciste aprendiendo qué decir, en casa, en la escuela, en el trabajo. Pero casi nadie se sentó contigo para mostrarte cómo. ¿Cómo funciona la voz como sistema? ¿Cómo puede ajustarse, expandirse, dirigirse de forma consciente? Esa es la contradicción que define a tantas personas que batallan con la comunicación. Tienen contenido, tienen intención, incluso tienen el valor de hablar, pero la voz no entrega lo que la mente formuló. Eso no es una falla personal. Es una brecha de entrenamiento. Un instrumento poderoso que nunca fue presentado correctamente a su dueño. Lo que parece un problema de comunicación es, en realidad, una cuestión de conciencia. Conciencia de los patrones que vacían silenciosamente la escucha, y conciencia de los recursos que la reconstruyen. No necesitas convertirte en orador profesional. Pero cuando tengas algo verdaderamente importante que decir, una propuesta, una conversación difícil, un momento decisivo, mereces saber que tienes herramientas disponibles. Que tu voz puede prepararse antes de usarse, como cualquier instrumento que se afina antes de una presentación. Lo que separa a la voz que es escuchada de la que no, rara vez es el contenido. Es lo que ocurre antes y durante, la calidad de carácter detrás de las palabras, y la conciencia de cómo el sonido viaja por el espacio entre tú y la otra persona. Hablar de una manera que invite a escuchar no es manipulación. Es respeto. Es cuidado por lo que pones en el mundo, y por quién está del otro lado. Si algo de esto resonó contigo, considera suscribirte, me ayuda a seguir creando contenido con este nivel de profundidad. Tengo más videos preparados que continúan esta misma línea de análisis. Nos vemos en el siguiente.